chicos, espero que estén muy bien. Yo soy María Guadalupe León Quesada, la profesora de religión del Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe, y bueno, hoy vamos a tener nuestra lección desde el Rincón Guadalupano, ¿verdad? Junto con nuestra patrona. Y vamos a iniciar, como siempre hacemos todas las clases, ofreciéndole a Dios este momento, pidiéndole que nos acompañe, nos ilumine, haga que este día sea muy provechoso. Y entonces vamos a iniciar con nuestra oración y también pedimos su intercesión a nuestra Madre Santísima. Nos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado la vida. Te ofrezco mis pensamientos, palabras y obras de este día. No permitas que te ofenda y ayúdame a huir de las ocasiones de pecar. Haz que crezca mi amor hacia ti y hacia los demás. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa de posesión vuestra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, vamos a iniciar nuestra clase donde la dejamos la semana pasada. Habíamos dicho, ¿verdad? Habíamos hablado la semana pasada sobre la Mikra judía y creo, si mal no recuerdo, que les había mencionado que se corresponde en su mayoría, aunque no completamente, a nuestra Biblia, nuestro Antiguo Testamento en la Biblia católica. Entonces, ¿por qué digo que se corresponde en su mayoría pero no completamente? Bueno, pues porque la diferencia esencial entre la Mikra judía y nuestro Antiguo Testamento es que nuestro Antiguo Testamento de la Biblia católica tiene 7 libros más que la Mikra no posee. Estos 7 libros se los voy a decir, o sea, abro 2 puntos, ¿verdad?, para hacer lista y que los tengan en cuenta, creo que es importante. Son Judith, Tobías, Baruch, Macabeos 1 y 2, ¿verdad?, los 2 libros de Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico. Ahí están los 7. Estos 7 libros no figuran, no están dentro de la Mikra actual, o sea, no están dentro de los libros sagrados de los judíos, sí están dentro de la Biblia católica del Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Testamento de la Biblia católica. Voy a hablar entonces, ya que esto quedó aclarado. Me van a decir, profe, ¿y por qué es que están en uno y en el otro no? Bueno, este es un tema que vamos a abordar en la próxima clase cuando hablemos del canon, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo fue que se formó, cómo fue que se decidió que esos libros estuvieran o no en nuestra Biblia católica. Porque para todo hay una razón, todo tiene una explicación, un desarrollo. Tenemos que tener en cuenta que pues son muchísimos años de historia que influyen en la configuración de una cosa o de otra, y también en la inclusión de ciertos libros en la Biblia católica, o sea, en la selección de cuáles eran los libros correctos en doctrina, en fe, en todo eso, pero eso es tema de la próxima clase, perdón, me desvié. En esta clase vamos a ya dar como una sistematización de la Biblia, ¿verdad? Cómo se acomoda esto también para que sea más fácil cuando vayamos a estudiarla, cuando vayamos a utilizarla, que sea más sencillo encontrar las cosas y medio ubicarnos dónde están, porque es terrible no saber dónde está algo y no sé, les digo que busquen, que vamos a hablar del Éxodo o de alguna otra cosa y no sé, que se vayan al Nuevo Testamento a buscarlo, ¿verdad? No tendría sentido y es frustrante en un cierto punto. Es cierto que para eso también existe el índice, pero les voy a dar como una idea general y conforme vayan pasando las clases vamos a ir adquiriendo una noción del orden en el que están.
Pero entonces les voy a decir como la disposición general, de la misma manera que hice cuando les describí la Tanakh o la Mikra en la clase anterior. Entonces, bueno, habíamos dicho y hemos estado diciendo desde el principio que tenemos una división de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento de la Biblia católica se dispone, ¿verdad? Se agrupa. Podríamos decir que se subdivide en tres, según ciertas características de los libros, ¿verdad? Entonces, como que podríamos decir que se agrupan porque tienen rasgos muy parecidos, ¿verdad? Porque siguen como una misma línea de pensamiento. Entonces, estas agrupaciones, estas subdivisiones serían libros históricos en el Antiguo Testamento, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Se los digo también en este orden porque generalmente, los libros históricos siempre van a ir de primeros porque los primeros 5 libros son esos, los primeros 5 libros que llamamos Pentateuco siempre tienen que ir en ese orden, o sea, por tradición no hay manera en el que el Génesis, por ejemplo, les vaya a aparecer a la mitad de la Biblia, ¿verdad? Y es que es muy obvio que inicia así, o sea, es un orden muy, muy lógico. Entonces, este bloque de libros históricos siempre es el primer bloque en aparecer, ¿verdad? Normalmente le sigue el bloque, podríamos decirlo, el grupo de los libros poéticos y sapienciales, como los Salmos, por ejemplo. Y cerrando el Antiguo Testamento vienen los libros proféticos. Entonces, esa sería como la disposición. Ahora, libros históricos, en esta parte es muy importante. Bueno, el nombre les remite de una vez al tipo de lectura, ¿verdad? El tipo de libros que se agrupan en esta categoría, pues sí son los libros que relatan en su mayoría la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Dios, pero no tan enfocado en el hecho histórico, ¿verdad? De la acción humana, sino enfocado en las acciones de Dios dentro de la historia, ¿verdad? Las acciones, las palabras del Señor dentro de la historia del pueblo de Israel y en la historia de la salvación, ¿verdad? Esa es la parte más importante que hay que entender sobre estos textos y en lo que vamos a ahondar cuando empecemos a hablar sobre ellos, porque tenemos que entender que es una historia en la que es una historia religiosa, ¿verdad? Con un interés religioso, es decir, no es tan importante la guerra con tal, sino la acción de Dios durante esa época. No es tan importante que la monarquía, que los reyes, que todo, sí, pero es más importante, o sea, lo principal, la esencia de este grupo de libros es hablar de la magnificencia, del poder, ¿verdad? De todo, de la misericordia de Dios, de la promesa de Dios con su pueblo Israel desde el inicio de los tiempos y durante toda su historia, ¿verdad? Eso es lo importante de tener en cuenta cuando tenemos estos libros. Es decir, que no vamos a ponernos a discutir con un historiador si de verdad hubo diluvio, no hubo diluvio, cómo fue el diluvio, cuándo ocurrió el diluvio. O sea, no necesariamente es que vamos a leer los libros históricos y nos vamos a sentar a hacer una línea de tiempo, ¿verdad? Y vamos a decir en tal año, pues no, porque ese no es el sentido, no es el fin de estos libros, ¿verdad? Históricos, y no es el enfoque que deberíamos tener. Es cierto que muchos hechos históricos están reflejados, están en estos libros, es decir, que no vamos a ponernos a discutir con un historiador si
si de verdad hubo diluvio, no hubo diluvio, cómo fue el diluvio, cuándo ocurrió el diluvio. O sea, no necesariamente es que vamos a leer los libros históricos y nos vamos a sentar a hacer una línea de tiempo, ¿verdad? Y vamos a decir en tal año, pues no, porque ese no es el sentido, no es el fin de estos libros, ¿verdad? Históricos, y no es el enfoque que deberíamos tener. Es cierto que muchos hechos históricos están reflejados, están mencionados, ¿verdad? Las situaciones son el contexto que rodean, pero tenemos que tener claro que no es la Biblia no es un libro estrictamente histórico, ¿verdad? En el sentido de que no es que en esa época, ¿verdad? O por lo menos tenga la intención de ser un estudio riguroso histórico, un tratado histórico riguroso, científico y estricto, porque no. Es decir, el fin, el interés siempre va a ser las acciones de Dios a través de la historia y la interpretación de los hechos históricos a la luz de la fe, ¿verdad? Entonces, para que cuando entremos a eso no nos pongamos en un estrés terrible por decir, pero es que yo leí en otra parte que esto pasó unos años antes, unos años después. Pues en realidad eso no es lo más importante de los libros históricos de la Biblia, y pues solo quería mencionarlo ya que estamos hablando de eso. Bueno, los primeros 5 libros que constituyen la Biblia católica, que eso no tiene ningún cambio de posición, siempre serán los mismos en todas las Biblias que encuentren, pues son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y Deuteronomio. Estos 5 libros les llamamos Pentateuco. El nombre Pentateuco viene del griego, que significa 5 estuches, y pues estos libros, bueno, también los nombres de esos libros están en griego, y ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de los libros, ¿verdad? Porque están en griego también, eso lo vamos a hablar probablemente en la próxima clase, o tal vez al final de esta, si nos da tiempo. Y bueno, estos libros, estos son los primeros 5 libros de la Biblia, que siempre van a ser esos, y ya después, bueno, siguen todos los demás libros que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel, de las monarquías, ¿verdad? Los reyes, cuando hubo jueces, todo eso que tiene que ver con la parte histórica propiamente, se agrupan dentro de los libros históricos, y ya los veremos en las clases siguientes. Los libros poéticos o sapienciales, bueno, ya deben tener una idea por la palabra poéticos de qué se trata. Viene de poesía, ¿verdad? Son libros con una forma más poética, valga la redundancia, con una forma también preocupada por la estética, por las figuras literarias, ¿verdad? Por la musicalidad, etcétera. Todas estas cosas, pero son libros que están también enfocados en esta parte de alabanza a Dios, de manera poética, estilizada, ¿verdad? Y dentro de este grupo también están los libros sapienciales, que sapienciales viene de la palabra sapientia en latín, que significa sabiduría. Entonces son libros con una carga moral, ¿verdad? De enseñanza. O sea, son libros que quieren enseñarnos cómo actuar moralmente y darnos, podemos decirlo así, como moralejas, sentencias, ¿verdad? Sobre cómo vivir una vida correcta.
Entonces, precisamente esa es la línea que siguen todos los libros que entran dentro de este bloque. Entonces, por ejemplo, dentro de este grupo entran los salmos, que yo creo que muchos de ustedes saben qué son los salmos. Entonces, entran dentro de este grupo. Y sapienciales, por ejemplo, sabiduría, proverbios, ¿verdad? Esos son libros que uno diría que son sapienciales. Poéticos, bueno, los salmos, cantar de los cantares, ¿verdad? Uno los agrupa dentro de estas categorías. Y los libros proféticos, bueno, son todas las profecías. Es cierto que hay algún componente histórico tienen también, ¿verdad? Porque tienen un contexto, pasan en algún momento de la historia, pero es más importante la profecía, ¿verdad? Los anuncios que hacen, entonces por eso se agrupan todos juntos dentro de esta categoría. Y estos libros proféticos se dividen en libros, en profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? Entonces, pero ya de eso hablaremos cuando lleguemos a los profetas. Ahora, el Nuevo Testamento es más conocido, probablemente no tenga mucho que explicar de esta parte y no tiene una disposición tan complicada de subgrupos, o sea, no es tan subdividido como decir es que el grupo de tal cosa. No, en realidad la disposición es bastante sencilla y sigue un orden lógico. Lo que abre el Nuevo Testamento son los evangelios, los 4 evangelios, el evangelio de San Marcos, de San Mateo, de San Lucas, de San Juan. Después de los evangelios siempre vienen los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es un libro bastante histórico, podríamos decirlo, porque se trata de los primeros años de las comunidades cristianas primitivas, ¿verdad? De las primeras comunidades cristianas. Y después vienen 21 cartas o epístolas, de la que su mayoría son las de San Pablo, y están otras de otros autores, ¿verdad? De Santiago, de Pedro, de Juan, etc. Y siempre cierra el Nuevo Testamento el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces esta sería la disposición general, pues, de la Biblia católica. Y entonces esta sería la clase de hoy, espero que les haya parecido interesante. La próxima clase vamos a hablar de algo muy importante, se los adelanté, yo creo que ya en algún momento del video. Vamos a hablar del canon, o sea, cómo es que se configuró la Biblia, ¿verdad? Tal cual la conocemos ahora, en este momento. Entonces, los espero en la próxima lección, es un gusto. Chao chicos, que Dios los bendiga, bye.